Muy buenos días. Dios le bendiga en este día maravilloso en el cual una vez más damos gracias a nuestro Señor por permitirnos abrir nuestros ojos, ver la luz del día. Un día maravilloso que desde tempranito, dando gracias e invocando el Espíritu Santo para que dirija mi vida, para que me dé el discernimiento de cada vez más aprender de mi Señor. Así que yo espero que tú hayas hecho lo mismo. Y el Evangelio de hoy está tomado de San Lucas 12 del 39 al 48. San Lucas 12 del 39 al 48. Señor, abre mis labios y mi boca proclamarán tus alabanzas. Y la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tengan presente que si el amo de la casa supiera a qué hora va a venir el ladrón, no dejaría asaltar su casa. Por tanto, ustedes estén preparados, porque a la hora en que menos los piensen, vendrá el Hijo del Hombre. Entonces Pedro preguntó: Señor, ¿esta parábola se refiere a nosotros o a todos? Y el Señor le respondió: Ustedes sean como el administrador fiel y prudente, a quien su Señor colocó al frente de su servidumbre, para distribuir a su debido tiempo la ración de trigo. Dichoso ese criado, si al llegar su señor lo encuentra haciendo lo que debe. Les aseguro que lo pondrá al frente de todos sus bienes. Pero si ese criado piensa: mi señor tarda en venir, y comienza a golpear a los criados y criadas, a comer, a beber y a emborracharse, su señor llegará el día en que menos lo espere y a la hora en que menos lo piense. Lo castigará con todo rigor y lo tratará como merecen los que no son fieles. El criado que conoce la voluntad de su señor, pero no está preparado o no hace lo que él quiere, recibirá un castigo muy severo. En cambio, el que sí conoce esas voluntades, hace cosas reprobables, recibirá un castigo menor. A quien se le dio mucho, se le exigirá mucho, y a quien se le confió mucho, se le pedirá más. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. A quien se le dio mucho, se le pedirá mucho, y a quien se le confiara más, se le exigirá más. Entonces Dios nos ha encomendado a nosotros a que contribuyamos en que, en lo que vengo diciendo de todo estos tiempos, ustedes dirán una palabra que Andrés la repite mucho: el reino de los cielos, que es la palabra de nuestro Señor. Y hoy Dios nos lo pide de una manera en que debemos de ser justo y de ser entendible al momento de cuando Él nos encomienda algo que nosotros debemos de hacer. Debemos de ser fieles a la promesa de nuestro Señor, a lo que el Señor nos exige, a lo que el Señor nos pide. Aunque en muchas ocasiones no es como si fuera una exigencia. Jesús nos habla a través de su palabra con todo el amor de su corazón. Quiere que nosotros, en su infinito amor, nos podamos envolver para poder hacer las cosas que Dios Padre Celestial, a través de Él, quiere para cada uno de nosotros. Oigan lo que nos dice el Señor hoy. Si una persona supiese a la hora que alguien va a asaltar su casa o un ladrón va a penetrar a su casa, permanecería despierto para evitarlo. Permanecería despierto para evitarlo. Pero también, si un amo agarra a un sirviente o a uno de sus empleados y le encomienda una misión porque él tiene que marcharse a un lugar, y ese sirviente, al pensar que el Señor está lejos o su amo está lejos, no va a venir, empieza a hacer cosas desordenadas, como en el caso de hoy, que dice, empieza a maltratar a sus empleados o sus empleadas, empieza a comer, a beber, a emborracharse, ese amo llegará en la hora que él menos lo esté esperando. Y esas son cosas que se dan cotidianamente en el diario vivir. Uno lo ve eso. Cuando yo era muchacho, que hacían un ejemplo, cualquier travesura, pensando que estaba todo bien, en un momento, ¡pa!,
llegaba papi y me sorprendía, o mami, pan y me sorprendían. Ve, en cosas que no eran cosas de riesgo, pero que no eran cosas que eran buenas, que estaban bien. Travesura de muchachos, ¿usted entiende? Entonces, eso sucede también cuando en el diario vivir uno empieza a hacer cosas que están fuera del contexto de la gracia de Dios. Y yo creo que se encarga más nuestro Señor en ponernos el descubierto porque estamos jugando. El Señor no exige hoy que si Él no encomendó algo, si yo estoy haciendo algo, es para que yo lleve a cumplir eso que el Señor me pide. Nosotros somos siervos inútiles, vasijas vacías, que nos debemos dejar de llenar por nuestro Señor para poder suplir, para poder expandir, para poder transmitir, para poder compartir con los demás lo que nuestro Señor nos ha venido pidiendo desde que vino aquí, porque desde que Jesús vino fue un ejemplo de enseñanza, estando desde el vientre de la madre, desde que fue concebido, fue un ejemplo de enseñanza para todos aquellos quienes hemos seguido su evangelio. Para todos aquellos que hemos escudriñado la palabra, sabemos que Jesús desde su niñez lo que vino fue a darnos una gran enseñanza y una gran tarea. Porque no es tan solo, es como cuando vamos a la escuela, que en la escuela nos encomiendan tareas, nosotros la hacemos en la casa, pero para poder reprobar, para poder pasar, ¿qué tenemos que hacer? Que cuando volvemos y vemos al maestro, tenemos que ponerle o explicarle, o él va a hacernos preguntas, y cuáles son las respuestas que nosotros debemos contestarle correctamente. Entonces el Señor ha venido mostrándonos cada día en su santo evangelio que este es el reino de los cielos que está entre nosotros a través de su santa palabra. El Señor nos la entregó. Ahora, nosotros debemos de ser honestos y debemos de ser prudentes y debemos de ser obedientes, es la palabra correcta. Obediente a los mandatos que el Señor nos pide. Porque hoy nos los dice. Si yo estoy haciendo esto y por causa alguna inconscientemente hago cosas que tal vez estén fuera de mi contexto, quizá mi condena o mi, ¿cómo se diría? Puede ser así, condena. Sería menos reprobable, o sea, menos rigurosa, por la sencilla razón, quizá yo lo estoy haciendo inconscientemente y el Señor tal vez entiende eso. Pero si yo hago las cosas estando consciente de lo que estoy haciendo, de qué estoy cometiendo y de cómo estoy fallando, pues entonces será más severa o más severo mi castigo. Y hay que temerle a eso, porque es que el Señor nos lo dice en su palabra. Muchos estamos pensando que quizás estamos aquí y no va a pasar absolutamente nada después de esta vida y vamos a tener que dar cuenta. Hoy el Señor nos dice una vez más, como nos decía ayer, debemos de estar preparados porque no sabemos ni el momento ni en la hora en que nuestro Señor venga a nuestro encuentro. Y cuando venga a nuestro encuentro, Él empezará tan pronto nos tome ahí, desde ahí empezará nuestro juicio. O vamos a tener que pedir mucha clemencia, no dar explicaciones, tener que pedir mucha clemencia para que nuestro Señor pueda perdonarnos y pueda aceptarnos. Entonces, para no tomar ese riesgo, es mejor hacer la voluntad de Dios, hacer lo que Dios nos pide, que nosotros como hermanos no soportemos cargas sobre otros, sino que en conjunto trabajemos todos unidos y podamos expandir el reino de los cielos a través de la santa palabra de Dios, que es lo que Dios nos pide cada día. De que yo no quiera hacerme creer que soy el más grande, porque también el Señor lo ha dicho en su palabra. Aquel que se haga creer que es el más grande será el más pequeño, y aquel que se haga el más pequeño será el más grande. Porque se pone ejemplo como él. Yo no vine a ser servido, yo vine a servir. Y si Jesús, que es el Rey de Reyes, Señor de Señores, el Hijo de Dios Todopoderoso, quien Jesús envió, quien Dios Padre Celestial envió aquí a la tierra para que haga su voluntad, entonces ¿por qué yo tengo que creerme que soy la última Coca-Cola del desierto, como un refrán popular que dice por ahí? O pensarme que soy la estrellita que brilla más. O pensarme que cuando estoy enfrente de todos mis hermanos, soy el que debe llamar más la atención porque soy como el que quiere sobresalir más. No, los talentos que Dios nos regala es para que los compartamos con los demás y en conjunto podamos
expandir el reino de los cielos, que es la santa palabra de nuestro Señor, para que nosotros, cuando nuestro Señor venga, pueda reconocer nuestra labor aquí en la tierra y pueda acogernos y sentarnos en su reino junto a Él. Entonces vamos a pedirle a nuestro Señor que nos ayude y que nos dé el discernimiento, como pido cada día a través de su Santo Espíritu, porque solamente en Él es que nosotros podemos complacernos y podemos encontrar todo lo que necesitamos y podemos ayudar a otros también. Es lo que el Señor nos pide. Bendito sea el Señor, santo es mi Señor. Vamos a cantarle al Señor. Yo creo en las promesas de Dios, yo creo en las promesas de Dios, yo creo en las promesas de mi Señor. Yo creo en las promesas de Dios, yo creo en las promesas de Dios, yo creo en las promesas de mi Señor. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. Yo creo en las promesas de Dios, yo creo en las promesas de Dios, yo creo en las promesas de mi Señor. Yo creo en las promesas de Dios, yo creo en las promesas de Dios, yo creo en la promesa de mi Señor. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. Yo creo en las promesas de Dios, yo creo en las promesas de Dios, yo creo en las promesas de mi Señor. Yo creo en las promesas de Dios, yo creo en las promesas de Dios, yo creo en las promesas de mi Señor. Yo creo en las promesas de Dios, yo creo en las promesas de Dios, yo creo en las promesas de mi Señor. Y es lo que el Señor quiere, que tanto tú y yo creamos la promesa que Él nos ha regalado, porque Él nos la regala y nosotros somos que debemos recibirla y hacerla nuestra. ¿Cómo? Cumpliendo con lo que nuestro Señor cada día nos pide, para poder entrar en su reino, para poder entrar en esa corte celestial en la cual nosotros vamos a estar allí viviendo absolutamente para siempre, con el gozo de nuestro Señor, donde no habrá más sufrimiento, donde no tendremos que dar explicaciones por absolutamente nada. Si ya estamos colocados allí, es porque nos ganamos ese reino y seremos allí todavía mejores seres celestiales. Así que yo espero que el Espíritu Santo de Dios en este día te dé el discernimiento, como cada día yo le pido a Él. Señor, a través de tu Santo Espíritu, dame discernimiento para cada vez más aprender de mi Señor. Y recuerda que el Evangelio de hoy está tomado de San Lucas 12, del 39 al 48. San Lucas 12, del 39 al 48. Y mira a ver qué el Señor quiere decirte a ti. Quiere decirte a tu corazón, a tu mente. Así que ese Santo Espíritu de Dios hoy sea quien sella y cubra la entrada y salida de tu hogar, de tu vehículo, de tu trabajo, de donde quiera que tú te encuentres. Y que el santo manto de nuestra Madre Santísima, Mamita María, una vez más te arrope, te apapache siempre. Que la bendición de Dios te acompañe o nos acompañe por siempre. Y sobre todo la paz de nuestro Señor Jesucristo abunde en todos los tuyos, en todos los míos, en nuestros corazones. Así que tengan un feliz día con lluvia de bendición. Y recuerden que somos siervos inútiles, vasijas vacías, que debemos dejarnos moldear y llenar por nuestro Señor, para poder compartir con los demás lo que Dios Padre Celestial, a través de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo,
quiere para cada uno de nosotros. Bendiciones y feliz día. Bendiciones.